Dios tiene en la actualidad y seguirá teniendo la intención de que el hombre lo represente en la tierra. Bueno, Jesucristo, pero yo pensaba que hablaba como en general. Ajá. El hombre. El hombre. Lo leímos en el texto. Ajá. Dios creó primero al hombre y después a la mujer. ¿Ok? Entonces, dice, Dios tenía la intención de que ahora y antes, ahora y después, el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las escrituras que en la Trinidad hay un orden, y esta es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá. Dios el Hijo, préstame atención en esto, mis amados hermanos, Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre, porque es una estructura. Ajá. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá. Y el Hijo se somete a la voluntad del Padre voluntariamente, no tiene que forzar, porque recordemos que eso lo hemos estudiado ya, o nos han dado ese estudio a la mayoría de los que estamos aquí, que Dios tiene la misma divinidad que el Espíritu Santo y su Hijo. Dios tiene el mismo poder. Ajá. Pero el Hijo, no porque tiene el mismo poder, se va a poner en el lugar del Padre. Entonces el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y ahorita vamos a ver. Vamos a Mateo 26:39. ¿Vamos? San Mateo. ¿Mateo qué dijo, perdón? 26:39. Amén. Amén. Mateo 26:39. 26, San Mateo 26:39. ¿Ya estamos todos? Amén. Y la palabra de Dios dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí es donde viene la voluntad. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí es donde vemos que el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Y no por eso es menos Dios. No por eso pierde la divinidad. No por eso cuando estuvo en la tierra no perdió todos sus atributos. Siguió siendo Dios. Y Él se sometió a la voluntad del Padre. Ajá. Ahora bien, dice, y en ese sentido dice, y eso no lo hace menos Dios, no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, este punto es importante, dice, cuando Dios creó la sociedad humana, Él la crea con esta perfecta estructura de autoridad. Dice, Él crea esta perfecta estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. ¿Ok? Vamos a ver por qué menciona que el hombre es autoridad. ¿Qué es autoridad? Mi hermano Javi, usted es diestro para esto. Como Ok. Mi hermanita. Un significado de autoridad. Son varios. Que se tiene que hacer lo que indica, ¿no? Como el marca. Como que tenemos que obedecer lo que nos está mandando. Es un sinónimo, ¿no? Es un algo. la guía de la cabeza del carro. La guía. La potestad de la Exacto, la potestad. Mi hermanita Tere. Poder o facultad para dar órdenes Ok. y que le obedezcan. Dice autoridad. Autoridad es el poder o la legitimidad para gobernar. Por eso Dios le da al hombre esa autoridad y legitimidad, porque él es la cabeza de la familia, en este caso. Porque el hombre es quien lo representa aquí.
Ok. Tomar decisiones o ejercer mando sobre otros, ya sea de forma legal, formal o informal. Eso es la autoridad. ¿Ok? Cuando hablamos de la mujer como pastora en Timoteo, vamos a Timoteo, primera de Timoteo 2, 12 y 13. Amén. Amén. Mi hermanita ya. A ver, tantito que lo busquen todo. Primera de Timoteo 2, 12 y 13. ¿Listos? Amén. Le damos lectura, mi hermano. La palabra de Dios dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después de Eva. ¿Puedo leer el 14? Amén. Dale. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada ocurrió la transgresión. Exacto. Y a la luz de la palabra, o por lo que hemos estudiado también, cuando Eva cometió el error, porque ella fue la primera engañada, no pasó nada. O sea, no sé, ¿cómo le explico? Cuando fue Adán engañado fue cuando vino toda la situación de sacarnos del jardín y todo eso. O sea, al final, porque él era la cabeza, o sea, a lo mejor a ella le engañaron, pero cuando ella hace que Adán lo haga, fue cuando realmente Dios dijo, esto está mal. Porque ella tuvo dominio sobre él en el sentido de que lo engañó, lo hizo que hiciera algo que ella quería hacer, o que había hecho. ¿Y saben cuál es el punto de...? Bueno, hay un punto importante en todo esto. Analizando yo todo esto, porque cuando elaboramos todo, surgen muchas preguntas, unas las alcanzamos a descifrar y a plasmar, algunas no. Ajá. Y desde entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, ¿por qué hay pastoras en una iglesia sabiendo que ellos conocen la palabra? O sea, ¿por qué hay pastoras en la iglesia sabiendo que ellos conocen la palabra? Porque están sometidos, o sea, realmente son hombres sometidos y que a pesar de que saben que está mal que una mujer sea pastora, tampoco hablan porque están sometidos. Es como cuando Adán fue engañado por su mujer, puso antes a su mujer que a Dios. Entonces le dio toda la prioridad a Eva en lugar de a Dios. Es por eso que primero fue engañada la mujer, porque sabía que era más emocional. Porque no están sujetos a Dios. Porque cuando hay una sana doctrina y hay una verdadera sujeción a Dios, la palabra es clara y no quiere decir que la mujer sea menos, ni mucho menos. Simplemente tiene un papel distinto al del hombre, porque fue diseñada de manera distinta. Exacto. Decíamos en un inicio que la mujer, donde hay sana doctrina, esto es un debate, ¿eh? Es un debate, porque las mujeres posiblemente, al no estar siendo bien guiadas, ellas pueden pensar, porque en muchas iglesias a los alrededores hay pastoras, y hay hombres ahí. Ajá, hay hombres ahí. Entonces, yo quiero pensar que esos hombres han perdido toda responsabilidad de cómo ser un hombre. Y de hecho, nuestro sermón siguiente se basa en eso. Que habemos muchos aquí que pues, nos va a doler, pero la palabra de Dios se tiene que exponer, no hay de otra. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después el hombre. Después Eva, perdón, sí. Y muchas veces,
ciertas iglesias nos hemos dado cuenta que incluso hasta el pastor es manipulado por la mujer. Eso no es raro, hermano. Eso no es raro. Como dice la hermana, en ese entonces, pues, él, en lugar de haber, ¿por qué me estás dando esto? Pedir alguna prueba, y es aprobado por Dios, porque él tenía comunión con Dios, él hablaba con él. Él hablaba con él. Y lejos de preguntarle, Señor, digo, tú me dijiste ya, porque él tenía una ordenanza, de ese árbol no vas a comer. Pero viene mi esposa, mi amada mujer, y me dice que coma. Y él, en lugar de preguntar, Señor, bueno, ¿es correcto? De hecho, él les había dicho que no tenían que hacerlo. Y él conocía todo el jardín, entonces él sabía de lo que no debía. Entonces, por no averiguar o por no preguntar, digo, porque recordemos que si no somos espirituales, mis amados hermanos, podemos ser engañados. Por no decir, ¿puedo? ¿Será que puedo? Porque mi esposa me está insistiendo, toma, come. Pero si él ya en su conciencia, mi padre me dijo que no coma, ¿por qué me das? Dame una prueba de que lo aprueba, que sí puedo comer, entonces comamos. ¿Y se dan cuenta de la gravedad que ocurrió en ese momento por ese acto? Porque Adán no tuvo esa avidez de decir, ¿por qué me das? Y ahí todas las consecuencias, a partir de ahí todo lo que se nos dijo. Ajá. Bueno, pero eso lo vamos a compartir 18 días. Se va a poner bueno esto, no se lo quiero. Ajá. Entonces dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. El apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma el papel precisamente porque estaría, fíjense bien, estaría violentando, alterando, falseando, distorsionando o manipulando deliberadamente el orden estructural que Dios creó para la sociedad. Entonces, si vuelvo a repetir, si Dios les ha mostrado en su palabra a esas mujeres que no se puede, porque no es mío, aquí está en su palabra, no es de nosotros, está escrito en su palabra. ¿Por qué toman ese papel? 2 puntos. ¿Por qué toman ellas ese papel y por qué los hombres que están ahí no toman el papel? Porque no tienen una sana doctrina. Lo dice la Biblia, que el necio, y es una necedad que estar en el púlpito cuando no tienes la capacidad, número 1, y lo dice la palabra, que no puedes estar. No lo está inventando nadie. Entonces, vemos claramente que la mujer está violentando, está falseando, está alterando y está distorsionando el orden estructural con que Dios creó la sociedad. Dice, como debería funcionar el hogar también, como debería funcionar la sociedad, el hogar, la familia y también la iglesia. ¿Puedo leer un versículo? ¿Sí, hermana? La palabra de Dios dice, Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. ¡Ay, Dios! Entonces quiere decir que si
si nosotros, bueno, los que predican, o los pastores, nosotros no somos pastores, los pastores que se dejan llevar por la esposa, están haciendo de bueno. Porque es en serio terrible. Y hermanos, déjenme decirle esto. Alguna vez yo conocí una hermana que ella decía que iba a un lugar, no vamos a decir nombres para no tomar a nadie. No. Que ella era muy metida en la iglesia, pero metida, hermana. Digo, en serio, casi se la pasaba más tiempo allá que en su casa. Ajá. Y usted le preguntaba, pero a ver, ¿qué dice Génesis 1:1? Ay, Dios. No, pues no sé. ¿En serio? Digo, no es que nosotros tengamos grandes conocimientos y que hayamos analizado toda la Biblia entera, digo, en eso estamos, porque es un hecho, en eso estamos. Pero le sabemos decir qué dice Génesis 1:1. Usted sí sabe, ¿no se acuerda? Ajá. Entonces, de ahí existe mucho desorden. Porque decía la hermana, no, dice, y esta semana van a venir otras 2 pastoras y otro pastor y el pastor es la cabeza de todas esas pastoras o las pastoras son la cabeza de ese pobre hombre. Nos engañamos a nosotros mismos. Imagínense el desorden que debe de haber ahí. Entonces, cuando la mujer toma ese papel, mis hermanos, está violentando deliberadamente ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana. ¿Cómo es que debe de funcionar el hogar? ¿Cómo debería funcionar la sociedad? ¿Y cómo debería funcionar la iglesia en su totalidad? Entonces, en ese sentido, la respuesta es que la palabra de Dios claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Primero tenemos que remarcar el hecho o resaltar el hecho que eso no hace a la mujer inferior al hombre. En el mismo sentido que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. O sea, que la mujer no ejerza un pastorado no quiere decir que sea inferior a nosotros. Porque puede hacerlo en otros Inclusive puede haber ámbitos. hasta gente mujeres más inteligentes que nosotros. Pero si Dios dice, aquí hay un orden, una estructura perfecta, se tiene que respetar. Si es que tenemos a Dios y si es que decimos tener a Dios en nosotros. Si vamos a la iglesia y hacemos lo que Él no nos manda, y no solo eso, sino nos ponemos aquí y decimos, ahora sí, tú no hagas esto, tú no hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá, no hagas nada porque yo lo digo, porque yo estoy aquí. Ella le está dando órdenes al hombre. Entonces supongamos que si el hombre representa a Dios ahí, ¿cómo se van a ver un bonche de hombres ahí? Y la mujer toda empoderada aquí, ¿no? Yo soy quien manda. Y todos los hombres ahí. Sí. Por eso le digo que hemos nosotros como hombres, o asumo yo el papel, de que hemos perdido mucho o en su totalidad el sentido de la responsabilidad que Dios nos dio. Porque si nosotros lo representamos aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo con el orden que Él nos da? Unos somos hasta tóxicos. Que llamamos a la esposa y no nos responde y al rato le llamamos otra vez y ya por ahí nos responde, ¿qué estabas haciendo? ¿Y qué es esto? ¿Qué?
En serio, en lugar de asumir la verdadera responsabilidad que tenemos. Perdóneme, hermano. Asumir el papel con el cual nosotros representamos a Dios. Y ser la cabeza donde Él nos puso. A ver, mi vida, tú estás al par mío, pero la cabeza está aquí. Y por consecuencia, tú tienes una autoridad. Entonces, yo creo, sin equivocarme, que esas personas, pues, o bien no lo conocen, ese orden, o bien les importa el cacahuate. Ok, seguimos. Decíamos que primero tenemos que remarcar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios 11:3. Amén. ¿Cuál dijo? Corintios. Amén. Primero los Corintios 11:3. Amén. Le va a dar lectura Juani. ¿Ya todo lo tiene? Sí. 11:3. Amén. En el nombre de Jesús dice, pero quiero que sepáis que en Cristo es Primera los Corintios 11:3. Sí. Sí, en el nombre de Jesús dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aleluya. Tengo otra versión. Ok. A ver otra vez, Fanny. Bueno, Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del hombre. De todo varón. de todo De varón, todo varón, y el ajá. varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. A ver, lo leemos otra vez. Sí. En el nombre de Jesús dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Sí, entonces sí, estamos en ese. Estamos de acuerdo que el hombre es la cabeza del hogar, pero tenemos nosotros también la autoridad de Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Y quién es la autoridad de Cristo? Dios nuestro Señor. Para demostrar esto también, otra vez, que Cristo es igual que Dios estoy perdido en este porque vuelvo a repetir, tengo otra versión, donde dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que son el mismo. El Hijo no pierde la divinidad con el Padre. No es menor. ¿Ok? Dice en que el Padre sea la cabeza del Hijo y el hombre de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, entonces tendríamos que decir que Dios el Hijo es menos Dios que el Padre. Y eso no puede ser. Ahora bien, hay muchas mujeres que sobresalen en dones de hospitalidad, misericordia, enseñanza, evangelismo y ayuda. Gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Las mujeres en la iglesia no están restringidas de orar o evangelizar en público, y la palabra de Dios en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercitar los dones del Espíritu Santo. Así como los hombres, las mujeres están llamadas
a ministrar a otros y demostrar el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes? Eso quiere decir que porque no sean pastoras, no pueden realizar otra actividad. No son inferiores al hombre. De hecho, no es que no puedan, estamos obligadas, Bravo, hermana, bravo. ya estando en Cristo, estamos obligadas por amor y sujeción a nuestro Señor primero que nada, y las que son casadas a su esposo, a aportar a nuestro tiempo, incluso conocimiento, o incluso estudiar para poder, no sé, como decía, ayudar a otras mujeres, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, Porque dice que es la ayuda idónea. Amén. Tanto nos sujetamos a Cristo en primera instancia y después al marido y al hogar. Y aquí pues nos sujetamos a Cristo principalmente y ayudar a los demás. Somos la ayuda idónea, más no ser la cabeza del... Idónea. Exactamente, la cabeza idónea, no al contrario. Escúchenme bien, miren, dice la palabra de Dios: en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercitar los dones del Espíritu Santo. Dice, así como los hombres, las mujeres están llamadas a ministrar a otros y demostrar el fruto del Espíritu Santo, que son, mi hermanito Aitán. Tales cosas no hay ley. O sea, todas ustedes, hermanas, como mujeres, tienen, como dijo la hermana Tere, la obligación Amén. de demostrar eso a las demás, porque hay jovencitas, hay niños, y ahorita vamos a ver. Dice, y a proclamar el Evangelio a los perdidos. Ok, dice, por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta del pastorado femenil, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas pueden hacer las mujeres en la iglesia. Muchas. Porque la mujer tiene un papel muy importante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la vida y ministerio de la iglesia local, que somos nosotros parte de la iglesia local. Y lo hemos dicho muchas veces, somos parte de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora, a ver, presten atención en esto. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora, no quiere decir que la estemos anulando, o la estemos bloqueando, o la estemos orillando. No, de eso no se trata, mis amados hermanos. Dice, cuando las personas me preguntan si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? Ejemplos. Maestra. Puede ser en la alabanza, puede ser, también puede ser capacitarnos para dar a lo mejor alguna, no digo prédica, pero alguna enseñanza a otras hermanas menores. Evangelizar. Lo que decíamos. Y es que son muchas cosas, muchas. La mujer tiene un rol muy grande. Ok, presten atención, mis amados hermanos. Dice, pues lo mismo que hace un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque la palabra dice empodérate, pero no sé la cabeza, empodérate, pero la palabra dice con amor, para que pueda hacer esa ayuda dentro del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, sí. Pero bueno, estas personas que dicen empodérate, lo toman de otra forma y ya creen que son la máxima autoridad. Dice, entonces, ¿qué van a hacer en la iglesia? Pues lo mismo que hacen muchos hombres, un montón de hombres que tampoco son pastores, porque si bien es cierto que Dios llama al hombre para ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres también tienen un ministerio que hacer en la iglesia,
aunque no prediquen, entonces en ese sentido Dios les da dones de enseñanza a una mujer. Aquí hay algo, mis hermanos, que va a sonar un poco contradictorio, y se los aviso de una vez. Dice, Dios le da dones de liderazgo a la mujer. Y ahí ustedes ya están pensando en su cabecita, o por eso, no que no podemos ser líderes. Pero no al frente, no ser la cabeza. Pero, exacto. Son diferentes tipos de liderazgos. Además que un líder no se trata de que se va a poner al frente y como que yo lo sé todo y como que yo soy, sino más bien impulsa a los demás. Dice, Dios le da dones de liderazgo a la mujer, sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular, liderando a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas. Nosotros no estamos anulando o bloqueando a la mujer, estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca, donde Dios la pone. Continuamos, dice, muchas personas nos pueden decir, pero mira, hay hombres y mujeres que predican, dice, hay mujeres que predican muy bien, y de hecho hay personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. ¿Cómo está eso? Mi hermana Raquel, participe. Está muy... A ver. Pues yo creo que de algún modo Dios utiliza a las personas. A veces no es la persona en el mejor momento, pero Él para sembrar su semilla va a utilizar a quien sea. No significa que esa pastora haya tenido o haya sembrado esa semilla y haya acercado a alguien a Dios. No significa que es porque sea la pastora, sino porque hay, como bien lo decía, no hay palabra en ella, o sea, hay a lo mejor el entendimiento, algo en ese momento que hizo un fit, pero no significa que sea porque ella está ejerciendo un poder, que al final siempre viene de Dios. Hermanita Raquel, Dios usó un burro. Sí, que no sea una mujer. Dios usó un burro. Pero dale por esa mujer. Tiene mucho sentido lo que dice, porque la palabra de Dios tiene poder, sea donde sea y la hable quien la hable. Bueno, un poco de mi testimonio yo conocí efectivamente por pastoras, pero a la luz de la palabra sí te das cuenta que algo no está bien, que algo no, o sea, sabes que la palabra habla verdad, pero cuando la exponen las mujeres, te dices algo no está bien porque sientes la emoción yo comprendí y aprendí por qué una mujer no debe estar arriba. Es totalmente emocional, las mujeres somos emocionales. Entonces, también lo que decía usted, si utilizó a un asno, la verdad que no utilice a otra persona sin conocimiento para alcanzarte, pero obviamente el que es hijo va a escuchar la voz y lo va a oír y lo va a seguir en espíritu y en verdad, y uno va a encontrar en otro lugar o va a decir, esta no es sana doctrina, necesito encontrar sana doctrina. De hecho, mis hermanos, todos los que conocemos de la palabra de Dios tenemos que hablar, porque inclusive dice que si no hablamos, las piedras hablarán. Pero eso no quiere decir que porque una piedra puede hablar, que si ya sepa todo. Exacto. No porque el burro haya hablado, ya quiere decir que sea pastor el burro. Que hay burros letreados. Que hay hay pastores muy inteligentes, y ahorita lo vamos a ver, que hay pastores en serio, de verdad, ministros muy capacitados, pero ¿qué creen?
no están convertidos. Y ahorita vamos para allá. Dice, nos quedamos en que, dice, a través de la predicación de pastoras, se convirtieron, ¿cierto? ¿Ok? Y no lo dudo. Pero el hecho de que Dios en su soberanía permita cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Ahora, vamos a ver por qué en su soberanía. ¿Qué significa soberanía? Soberanía. Máximo. Soberanía es poder, autoridad e independencia. O sea, sé que puede hacer lo que quiera. Aquí el punto es si él lo aprueba. Porque vamos a ponerles un ejemplo. Él no permite el pecado, ¿verdad? No permite. De hecho, nosotros como sus hijos nos dicen no peques. No lo aprueba. Porque no lo aprueba. Entonces, ¿por qué nos sigue dejando vivos? Porque conoce nuestra condición, hermano. Pues libre albedrío, ¿no? O sea, Dios le deja que uno piense de otras cosas para llegar a él. Es el albedrío que le quiera de Dios. De alguna forma, sí. Sí, pero recordemos que en Dios es libertad. Sí, libertad. En Dios es libertad. Ajá. Él en su soberanía puede hacer cualquier cosa porque somos de Él nos hizo, somos su creación, somos parte de Él. Y Él decide lo que está bien para nosotros y lo que no está bien. En su poder y autoridad, independencia, lo que Él decide está bien. Dice, y no lo dudo, pero el hecho de que Dios en su soberanía permita cosas como estas no quiere decir necesariamente que apruebe tal cosa. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿No ha pasado en las iglesias cristianas, evangélicas, apostólicas que violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas y hermanos creyentes que han entrado en una relación con hombres y mujeres inconversos, y esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido? ¿Han escuchado alguna vez algún caso como este? Yo sí. Bueno, yo sí, lo he visto. Y se ha convertido. Dice, Dios en su soberanía no puede hacer tal cosa, pero nosotros, dice, Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia que hagan esa labor misionera de ir al mundo y buscar novios o novias inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún, aquí viene lo bueno, aún a pastores inconversos, hermanos. Porque la palabra de Dios es divina. La comparta quien la comparta. Y tiene poder. No importa si es converso, si es inconverso, no importa si es una hermana, puede ser un niño. Si es palabra de Dios, surte el efecto. No importa quién la comparta. Hay esa divinidad ahí en la palabra de Dios que dice, caray, si es cierto, y es el efecto que surte en nosotros, que es de Dios. Si fuera de mí, que tenga por seguro que no va a funcionar. Dice, por pastores inconversos, para traer a algunas personas a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho práctico de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza
de la palabra de Dios en textos como vamos a primera de Timoteo 2:11, ya lo leímos, y primero los Corintios. A ver, vamos a primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11 y 12. Mi hermano Javi. Denle lectura hasta el 13. 11, 12 y 13. La palabra de Dios dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar Y ejercer dominio, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ya ven que Dios no permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. No lo permite. Ahora bien, acompáñenme a Primera los Corintios. Primera los Corintios 14, 34 y 35. Amén. Va a dar lectura mi hermanito Hugo. Primera los Corintios 14, capítulo 14, versículo 34 y 35. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte este texto, la verdad. Dice: vuestras mujeres callen. Vamos a decir vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Les voy a leer otro que les da la suave, que quedan en el grupo. Y no he ido, Se quedaron todas así, Y no he ido. Dice, en otra versión de la Biblia de las Américas, dice: Ya ni me pregunta, hermano. Dice, las mujeres, vean esto, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en su casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? Dije a mi suegra que ok, fíjense bien. Ahora, esto va para esas personas, Dice el 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor, basándose en lo que dijimos en el 34, 35 y 36. Si alguna piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor.
Pero si alguien no reconoce esto, que es lo que ellas están haciendo, él no es reconocido. ¿Sí estamos? ¿En el 37? Creo que todos siguen leyendo. Lean, mis hermanas, lean. Igual, en el 15, el 27, la palabra de Dios dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Entonces, si esto ellas no lo reconocen, pues digo, Dios tenga misericordia de ellas y de nosotros también, pero creo que están haciendo algo que no es correcto. Ojalá y digo, Dios les muestre y les haga entender. Ahora bien, continuamos. Ahora bien, tal vez algunos de nosotros hayamos escuchado que estas mujeres se cuelgan del versículo que citan en Gálatas 3:28, Sam. Gálatas 3:28. ¿Cuál, perdón? Gálatas 3:28. 3:28. Amén. Amén. Ya casi vamos a concluir. Gálatas 3:28. ¿Ya todos lo tienen? Amén. En el nombre de Dios dice. Era David, 3:18. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de 3:28, mami. A ver, ¿qué dice, hermano? Aquí en Gálatas dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No. 3:28. A ver, ¿qué dice el hermanito Ángel? Dice la palabra de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. De ahí se agarran. Y de algunos otros que vamos a ver. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ellas dicen, bueno, si ya no hay esto, ya no hay lo otro, pues ¿por qué nosotros no podemos exponer? ¿No? Si ellos pueden, nosotros también. Con todas esas corrientes de liberalidad y liberalismo y empoderamiento y... Bueno, ahí le pago. Mi hermano de ahí. Bueno, ahí están haciendo un mal uso de ese versículo, porque en su contexto ese versículo está hablando de forma soteriológica. Entonces nada tiene que ver ese versículo en su contexto con lo que habla en Timoteo y en Corintios, porque obviamente ahí están hablando en forma ministerial. Entonces, ahí Sí. en Gálatas 3, 20 y tantos, bueno, el contexto no está hablando de una forma soteriológica, nada tiene que ver con lo ministerial. Ah, pero a lo que voy es que ellas se agarran de ahí. Ajá, a lo que voy es que porque desconocen y mezclan lo soteriológico con lo ministerial. Muchas cosas. Entonces, para que ellas respalden a eso, a ese contexto me está hablando de soteriología en cuanto a la salvación. Porque digo, si no hay, entonces dicen ellas que no hay varón, entonces hoy no hay, ¿qué hay? ¿Híbridos o qué hay?
Porque ahí dice abajo en el ¿cómo se llama? 28. Me dice, todos somos, préstame porque esta otra versión. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, entonces hoy qué hay. Si somos fieles al contexto, entonces hoy qué hay, no hay varones. Sí, exacto, pero a lo que voy es que, por ejemplo, ellas se toman, por ejemplo, para decir, bueno, si al ya no haber esto, entonces lo podemos hacer. Ajá, y eso Pero es no leen, por ejemplo, lo que nosotros ya leímos. Vuelvo a repetir, o a lo mejor. No, la tienen que conocer, solo que están ignorando, se están ahora sí que saltando todo En eso. conclusión, no conocen la Biblia, hermano. No conocen el conocimiento de la Biblia. Conocen versículos, pero no conocen la Biblia. Pues pero yo creo que todo está peor que Sí, eso. porque, como vuelvo a decir, el contexto no me está hablando de forma ministerial, sino soteriológica. Entonces, las personas que se agarran ahí para decir que no hay varón para